Bueno, chicas, buenas tardes. Voy a hacer un breve repaso de lo que vimos de ayer hasta hoy y que también ya lo habíamos visto en realidad, pero de todas maneras para tener más fresca la información. La comunicación interpersonal, cuando ya estoy hablando en temas de liderazgo, es de vital importancia para nosotros para poder crecer y desarrollarnos a más altos niveles. Yo les había comentado en la sesión de inteligencia emocional, no sé si lo recuerdan, que que entre más alto sea el puesto, más habilidades gerenciales debería de tener la persona, que son habilidades de liderazgo. Y entre menos habilidades de liderazgo tenga la persona, menos podía ocupar los puestos gerenciales, que son pues la gerencia, la dirección, la coordinación, etcétera, ¿no? Que en su caso, pues por título, a lo mejor pues no es ni gerencia ni una dirección, pero sí es una coordinación, por así decirlo, de un equipo de trabajo. Eh, para nosotros resulta pues muy importante desarrollar estas habilidades porque no están vendiendo un producto. Si ustedes vendieran un producto, pues el producto no habla, el producto no piensa, el producto solo es y ustedes lo pueden ofrecer, lo pueden definir, por así decirlo, con todas sus características positivas que pueda tener y así enamorar a la persona que lo va a comprar. Pero entonces esa misma persona que lo compra puede que ya nunca la vuelvas a ver. Entonces, realmente no creaste una relación estrecha con ese cliente. A ese cliente, pues nomás le hablaste características del producto, se enamoró del producto y tal vez sí, no tal vez, sí influye cómo decimos las cosas, cómo las vendemos. Sin embargo, como te digo, hay clientes que dicen, yo compré el producto, pero no hice gancho contigo, con tu persona, pues no. O sea, y en cambio, cuando estamos hablando de desarrollar a un equipo de personas, para poder empujar hacia una meta, forzosamente tiene que haber un gancho entre las personas, tiene que haber ese clic donde tú digas, estoy embonando a la perfección y así es como el conjunto de ideas van a poder conjugarse y vamos a poder empujar todos juntos. Si cada quien está empujando por su lado, que muy comúnmente solemos hacer eso, ¿por qué? ¿Por qué hacemos eso? Porque de verdad que mentalmente y emocionalmente es lo más sencillo para el ser humano. Decir, ¿para qué voy a estar lidiando? ¿Para qué voy a estar batallando? ¿Para qué voy a estar jaloneando a gente que no quiere, ¿no? Entonces, pero realmente el trabajo en equipo no se debería de dar así. Por eso la importancia de la habilidad de la comunicación. Entonces, la comunicación interpersonal es toda aquella que yo llevo con otras personas. La intrapersonal tiene que ver mucho con una comunicación de mis sentimientos, de mis emociones, ya de mis sueños, de mis metas, o sea, tiene que ver más conmigo. Pero la interpersonal, yo tengo que valorar todo eso que yo tengo en la otra persona y ver cómo lo conjugo. Y lograr hacer esto es una de las tareas más difíciles del líder. ¿Por qué? Porque realmente, como les decía, no nos gusta lidiar con la carga emocional de otra persona. Sin embargo, pues entre más desarrollo yo esta habilidad, más puedo manejar a la otra persona sin dejarme envolver por las emociones que pudiera estar pasando la otra persona. Por ejemplo, ayer contaba Josué de una chica que la afilió. No recuerdo bien la historia, cómo comenzó, pero porque ya tenía puntos, o sea, no recuerdo si la acababa de afiliar y ya se vino con sus puntos la chica, o se había ido y luego regresó. El caso es de que ella quería sus puntos ya, pues, ¿no? Entonces Josué le decía, oye, pero espérate, pues, ¿no? O sea, las cosas llevan un proceso, ¿no? Pero es que yo lo quiero ya. Entonces ella se puso en un plan pues muy renuente donde realmente estaba exigiendo que se le resolvieran las cosas cuando ella quería sin respetar pues los procesos que tiene la empresa. Entonces Josué decía, no sé cómo, o sea, controlarme porque realmente me desespera, pues no, me desespera la exigencia de esta persona y cómo lo está diciendo. Pero entonces ya como líderes al final del día decimos, bueno, esta asociada es mi clienta, y debo de saber manejarla, principalmente que ella no me transmita su emoción.
O sea, que ella no me transmita su desesperación, que ella no me transmita su enojo, que no me transmita absolutamente nada. Y la verdad es que somos muy fáciles de dejarnos invadir por las emociones de los demás. Y por eso, si el esposo está enojado, yo termino enojada. Si el esposo está triste, yo termino triste. Y así, pues, ¿no? Con los seres más cercanos a nosotros. Pero es muy importante cuando yo desarrollo esta habilidad, es muy importante que yo no me deje envolver por la emoción de la otra persona para poder pensar con objetividad. ¿Qué es una objetividad, chicas? Que cuando tú describas una situación tengas la capacidad de describirla como si describieras un objeto. Yo tengo una taza aquí y te la puedo describir y te puedo decir lo que tiene y demás sin necesidad de experimentar ninguna emoción. Pero si te cuento la historia de la taza, ya estoy metiendo sentimientos y emociones, ¿sí? Entonces, ahí hay veces que hay que saber dividir cuándo sí voy a meter mis sentimientos y mis emociones, si es la persona adecuada, si vale la pena, porque a lo mejor yo me puedo poner a contarles toda la historia, pero digo, oye, y ustedes, espérate, Denise, ¿no? O sea, está bien que sea una plática de comunicación, pero a nosotros nos interesa que tú nos des técnicas para podernos comunicar, ¿sí? Entonces, esta parte es muy importante. Sí, bueno, entonces eso es la comunicación interpersonal. Les decía ayer, pues que para poder yo desarrollar esta habilidad es súper importante y no hay una que tenga más peso que la otra, todas son igual, tienen el mismo peso. El conocimiento que tú puedas tener acerca de lo que es comunicación, la habilidad, que la habilidad se va a desarrollar solamente si tú conjugas el conocimiento con la práctica. Si solamente te quedas en conocimiento, no vas a poder desarrollar esta habilidad de comunicarte con otras personas. Va a ser pues insuficiente en la mayoría de las veces y no vas a llegar a las metas que tú quieres. Y sobre todo la actitud. La actitud lo estuvimos trabajando muchísimo durante el primer mes, entonces yo espero que ya no tengas problemas con esta parte. Pero para que tú puedas llevar realmente una comunicación interpersonal realmente efectiva, tienes que conjugar estos tres elementos. Y lo que vamos, bueno, lo que estuvimos viendo, pues era lo que es la comunicación, las habilidades de comunicación y los niveles de comunicación. ¿Para qué? Para poder tener éxito con mi equipo de trabajo. También les comentaba que la comunicación entre las personas es como un puente que une dos partes. Si yo estoy en un río y quiero atravesar de un lado a otro, pues entonces forzosamente necesito algo, una tabla, un puente, algo que sirva como puente para poder llegar al otro extremo y poderme comunicar. A lo mejor de aquel lado hay un pueblo y de este lado hay otro pueblo. Entonces, así visualícenlo con todo su equipo de trabajo. De un lado estoy yo y del otro lado está mi equipo de trabajo. Entonces, ¿cómo voy a encontrar yo ese puente para poder llegar hacia ellos y que al final del día haya una común ubicación? ¿Qué significa esta común ubicación? Que yo primero lo voy a escuchar. ¿Para qué? Para descubrir cuáles son las ideas de la otra persona, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus pensamientos y cuáles son los sentimientos que está expresando en ese momento del que me está comunicando algo. Entonces, cuando yo empiezo a escuchar para detectar esto, después lo que hago es que lo alineo a mis ideas, a mis necesidades, a mis pensamientos y a mis sentimientos. Entonces, cuando ya logré estas dos partes, entonces busco ese punto de encuentro que nos va a unir a los dos y que es de común interés. A él le interesa hablar de esto, a mí también. ¿Sí? Entonces, buscas eso que le interesa a él, esto que me interesa a mí, respetando sus ideas, sus necesidades, sus pensamientos y sus sentimientos. Entonces, cuando tú le vas a externar algo para ubicarlo y decir, oye, pues nos reunimos porque íbamos a hacer una reunión, ¿sí? Una reunión para que tengas más asociados. Entonces, a lo mejor la comunicación no fue tan correcta y por eso no se logró el éxito, pero a lo mejor tampoco nunca preguntaste, pues, ¿no? ¿En qué momento estaba él? Si a él le parecía hacer una reunión, o sea, ¿cuáles son sus ideas acerca de una reunión? Si realmente tiene la necesidad de crecer, a lo mejor la persona no quiere crecer y no es la persona indicada porque no tiene las necesidades. Ahora, ¿qué está pensando la persona en ese momento? ¿En qué trae su cabeza?
A lo mejor la trae en un problema, igual sus sentimientos están enfocados en ese problema, lo cual no lo va a dejar enfocarse en la reunión que queremos hacer. Entonces dices tú, ok, no te preocupes, entiendo que estás pasando por esta situación, ¿qué te parece que esta semana tómate el tiempo para que puedas resolver esa situación y la próxima semana hacemos un plan? Entonces ya la otra persona se siente respetada, siente que realmente su intimidad pues no está siendo, se me fue la palabra, invadida, que su intimidad no está siendo invadida y que ella va a tener su espacio y que, pero ¿quién la está respetando? Pues en este caso su líder, ¿sí? Porque tú eres la distribuidora que la está atendiendo. Entonces, y cuando vuelves, también, ¿qué es lo que sucede? Que de alguna manera le estás mandando un mensaje a su inconsciente donde tú también tienes ideas, tienes necesidades, tienes pensamientos y sentimientos que la otra persona tiene que respetar. Entonces, cuando tú vuelves a darle otra vez tu tiempo, la persona lo valora ese tiempo que tú le estás dando y trata de, bueno, se apertura más a lo que van a hacer y trata de sí o sí llegar a lo que a ella le tocaba. Entonces, ahí es donde tú dices, ah, qué padre, ¿no? Yo hice lo que me tocaba, ella hizo lo que le tocaba, entonces se pudo dar la meta final. Y todo esto lo logramos a partir del lenguaje corporal y el lenguaje no corporal. Les había puesto actividades con grupos de conversación para que ustedes aprendieran, los que no se pudieron conectar ayer, los que sí, esta actividad ya no la vamos a hacer, pero háganla con su familia, los que no se pudieron conectar, donde haz una conversación trivial y lo que tienes que hacer en esta conversación trivial es encontrar el nivel de comunicación en el que se está moviendo la persona con la que estás platicando. Esa es la tarea, el ejercicio. Entonces, hay 4 niveles. En realidad hay más niveles, porque está el social también, está el político y están otros. Pero en el que a nosotros nos compete, pues se pudiera decir que estos 4, pues son los más importantes que yo debo de saber identificar. El nivel neutro es el que se pudiera decir que es el más, no se pudiera, es el más superficial, y esto sirve mucho para romper el hielo. Entonces, cuando yo lo utilizo, no debo de abusar de él, porque entonces mi comunicación se quedaría demasiado fría y nunca podría conectar con la otra persona, simplemente porque yo no me abro. Entonces, para que la otra persona se pueda abrir, yo también tengo que dar un poquito de mí, abrirme, entrar a esa comunicación intrapersonal, o sea, que la persona tenga un poco de información mía. Entonces ahí ya empieza la intimidad, bueno, no la intimidad de secretos y demás, sino que empieza un poco a la apertura de, ya conozco un poco más de ti, pues, ¿no? Y empieza esa conexión con con el otro ser humano. Pero aquí, pues, algunos ejemplos de la comunicación neutra: qué mal tiempo hace, qué limpio está aquí, cosas del día, cosas triviales, pues, ¿no? Que yo pudiera platicar, pero como les digo, como líderes, nunca les va a convenir quedarse en este tipo de comunicación. Y si lo haces porque no te gusta expresar tanto de ti, sí es importante que empieces a practicar un poco la comunicación intrapersonal, o sea, dar un poco de ti, pero con cautela, porque también dar mucho de la vida personal puede también acarrear distancia con las personas con las que me estoy relacionando. El nivel exterior tiene que Comisión Federal de Electricidad. ¿Era para mí, Blanca? No, perdón. Ok, está bien, no te preocupes. Entonces, el nivel personal tiene que ver cuando yo ya estoy dando mi punto de vista acerca de algo, del tiempo, de la política, de una escuela, pero no estoy incluyendo emociones ni sentimientos. O sea, solamente estoy dando mi punto de vista y no estoy inmiscuyendo emociones. Ese es el nivel exterior. Esa tarea, como te digo, es muy importante que la hagas y que cada vez, yo te diría, no sé, por lo menos esta semana, de este sábado al otro, cada día agárrate a una persona y trata de detectar en qué nivel se está comunicando o cuántos niveles atravesó, en cuánto tiempo, pues, ¿no? Es importante, ¿para qué? Para que vayas desarrollando esa habilidad de escucha y de atención hacia la otra persona.
El nivel interior y el íntimo ya tienen que ver con la comunicación intrapersonal, porque en el interno es cuando yo expreso emociones y sentimientos, pero no llego más allá, no llego a la parte íntima. La parte íntima tiene que ver con nuestros sueños, nuestras emociones, las cosas que me crean demasiada frustración, se pudiera decir como tus pecados, que solamente se los cuentas al sacerdote o a tu mejor amigo o a tu esposo o a tu novia, a quien más confianza le tienes, a tu mamá. O sea, que son personas así muy selectivamente. Sin embargo, hay personas que sí cuentan toda su vida a la primera que conocen a alguien. Entonces, la parte intrapersonal e íntima, sí hay que manejarla con cuidado, porque en realidad a los seres humanos no nos gusta inmiscuirnos de más y mucho menos cuando estamos hablando en temas laborales. Entonces, cuando la otra persona ya me cuenta demasiado, lo que yo naturalmente hago como ser humano es cerrarme a la otra persona. Entonces, si tú no quieres que tu equipo se cierre a ti, ten cuidado de no ir más allá. ¿Sí? De no ir más allá en estos tipos de comunicación. Pero la diferencia entre el íntimo y el interno, recuérdenlo, ambas son intrapersonales, pero el interno solamente hay emociones y sentimientos. Puedes estar muy emocionada y expresar tus sentimientos ante una situación que te causó pues mucha emoción, pero no necesariamente me estás contando tus secretos más íntimos. ¿Sí? Entonces los secretos, la parte íntima es cuando ya estás tocando un poquito más allá, lo que llega a tu corazón, como decimos, pues, ¿no? Espero que haya quedado clara. ¿Ok? Y luego hicimos una actividad que también háganla, por favor. O sea, no nada más es analizar al otro, es analizarme yo también. ¿En qué nivel suelo moverme de estos 4 niveles? Traten de entender para qué lo hacen y por qué lo hacen. Muchas veces hay una necesidad que quieren satisfacer, entonces busca si hay una necesidad que estás queriendo satisfacer. A lo mejor que dices, oye, quiero más atención, pero no lo estoy haciendo con la persona adecuada. Y ahí hay algo que sanar. Entonces, sí revisa cómo lo estás haciendo y qué estás tratando, qué necesidad estás tratando de satisfacer. También pregúntate si por lo regular te adaptas al nivel de la otra persona. Si la otra persona se está comunicando en un nivel neutro, si soy capaz de quedarme también ahí o luego voy con todo, pues, ¿no? Con mi comunicación intrapersonal y tratar también de sacarle a la otra persona su parte intrapersonal. ¿Cómo lo haces? Pues, ¿no? O sea, ¿te adaptas, no te adaptas? ¿En qué nivel te quedas? O sea, ¿te quedas al nivel de él? Si él me empieza a contar su vida más íntima, yo también lo hago. O sea, ¿cómo me muevo? Pues, ¿no? Con las otras personas. Otra de las preguntas que vale la pena que te respondas, si es el momento adecuado lo que estás platicando, aquí valdría la pena obviamente que traigas a tu mente algún momento en específico que tú hayas contado algo que te haya sucedido en esta semana y que digas tú, se lo conté a la persona correcta y era el momento de platicarlo. Entonces, esta parte también es muy importante, porque obviamente, ¿por qué les digo algo que les haya ocurrido en esta semana? Porque es lo que va a marcar por lo regular, así tiendes a actuar, pues, ¿no? Entonces, no necesitas escarbarle mucho en el pasado, o sea, nada más vete esta semana que viviste, tanto emociones positivas como negativas, y analízate para que te conozcas, o sea, en qué tipo de comunicación te mueves. Y la última pregunta, ¿con qué personas de tu entorno eliges compartir tu comunicación íntima? Esto es para que tú definas con quién, pues es importante que tengas bien elegida la persona con la que vas a conversar, tus sentimientos más íntimos, o sea, que no son con todos, pues. Bueno, también veíamos que es una habilidad, una habilidad se desarrolla a partir del conocimiento y del hacer, que es algo que ya vimos, y la actitud frente a las cosas, pues es realmente, pues cómo las hago, pues, ¿no? Como si realmente puedo yo haber tenido un mal día, sin embargo, tomar una actitud positiva para decir, va, este era un compromiso que yo tenía que hacer y saco lo mejor de mí para que esto fluya. Entonces, eso es una actitud positiva. No necesariamente
tiene que ver con que estoy muy feliz y esa es mi actitud ahora, o estoy muy triste y esa es mi actitud ahora. No, esos son sentimientos. Y los sentimientos mueven a las actitudes. Pero aquí que hay que saber que yo como ser humano soy más que mi actitud. Entonces, porque yo soy un ser humano que razona las situaciones y ahí es donde tú puedes decir cómo va a ser tu actitud pese a cómo te estés sintiendo. Obviamente, aquí no hay que confundir, pues que nos vamos a pisotear solos, pues no, nada que ver, porque para eso, de hecho, en los temas de comunicación se tocan también lo que son los derechos asertivos, y esos derechos asertivos los tienes que hacer válidos tanto en tu persona como en la persona con la que te estás comunicando. Y cuando los haces parte de tus valores, los derechos asertivos, de verdad que es mucho más fácil también tener una actitud positiva, pues el 99% de las veces. Siempre va a haber un por ciento ahí, ¿no? Un margen al error, pero vas a lograr acertar en la mayoría de las veces. Bueno, entonces los emprendedores competitivos que realmente logran tener éxito son los que logran tener bastante conocimiento de su negocio. ¿Qué implica tu negocio? No nada más implica los programas comerciales, en este caso de Betterware, no nada más implica conocer acerca de los premios o cómo funciona la compañía, sino también los conocimientos en las habilidades que yo tengo que desarrollar, las actitudes y los valores. Todo este conjunto de elementos son los que tú pudieras considerar, o sea, estarlos trabajando para hacerle checklist, pues, ¿no? O sea, ya tengo esto, ya tengo esto, ya tengo esto, ya tengo eso, me falta esto, hay que trabajarlo. Pero también siempre tengan en cuenta, me ha tocado trabajar con emprendedores que de pronto se desesperan mucho porque dicen, es que no desarrollo, pues no, o no crezco tan rápido al CP o etcétera. Entonces le digo, oye, tranquilo, o sea, las cosas llevan su tiempo y tú obviamente tienes energía limitada, tienes tiempo limitado. Primero parte de ahí. Después, ¿cuánto tiempo le vas a dedicar a las cosas? O sea, ¿cuánto tiempo le vas a dedicar a desarrollarte tú profesionalmente? Porque cuando vas creciendo y te vas desarrollando profesionalmente, es una parte que no se logra ver a corto plazo, como si tú dijeras, oye, recluté a 3 personas y las 3 personas quedaron y estoy bien contenta, entonces ya tengo las pruebas, ya tengo los números en unos días, pues, ¿no? A lo mejor las reclutaste el lunes y para el miércoles ya estaban metiendo pedido. Entonces, sin embargo, en los temas de desarrollo personal, ustedes se tienen que ir haciendo checklists con ejercicios pequeños, como por ejemplo el que les decía, esta semana ponte a escuchar a la gente, ¿no? Y vas a ver cómo poco a poco vas a ir dominando más. Entonces ahí sería tu checklist donde tú dirías, donde tú dirías realmente, wow, o sea, antes ni sabía que era una comunicación neutra, ni sabía que era una comunicación intrapersonal y ahora ya sé en qué nivel de comunicación se mueve comúnmente mi esposo o mi mamá o mi hermana o mi asociada o mi distribuidora con la que más platicas, pues, ¿no? Entonces, está muy padre cuando te vas descubriendo que ya estás desarrollando esa habilidad, pero tienes que practicarlo y estar muy atenta a si lo vas desarrollando o no lo que estás poniendo en práctica. Entonces, ahí, y obviamente, y el crecimiento se va dando con el tiempo. O sea, no es así tan rápido como reclutar a 3 asociados. ¿Sí me explica? Entonces, para que se tengan paciencia, pues, y mucho amor, porque de verdad que tienen que tener mucho amor hacia lo que hacen para que lo puedan trabajar, que lo puedan poner esa atención, como a sus bebés. Así que dices tú, le pongo mucha atención, mucha dedicación, mucha entrega y muchos cariños, igual con nosotros. Así hay que tenernos mucha paciencia, mucha atención, mucha comprensión, mucha dedicación. Entonces vas a ver cómo te vas enamorando en el buen sentido de la palabra de ti misma, sin que caigas en la soberbia, pues, ¿no? Ni en el egocentrismo, pero que tú digas, oye, o sea, que qué maravilloso es sentirme cómo voy creciendo, pues, ¿no? Junto con mi negocio. Y pues bueno,
Así es como podrían llegar a ser emprendedores realmente exitosos. Y repito, un emprendedor exitoso no es el que llegó al máster, no es el que llegó al CP, es el que se venció a sí mismo. Y cada obstáculo que tú venzas es un éxito más a la suma de todo lo que tú estás logrando. Entonces, siéntete muy orgulloso de tus éxitos, de cada reto que tú tienes, más si es a nivel intrapersonal, porque es lo más difícil de superarnos a nosotros mismos, porque a veces no nos gusta ver nuestros errores y cuando los vemos y los superamos, ay, dices, qué orgullosa me siento de mí. Bueno, entonces la habilidad de comunicación interpersonal tiene que ver con la comunicación asertiva, la escucha empática y la retroalimentación de la comunicación. La comunicación asertiva es la capacidad que tiene cada persona de emitir o transmitir un mensaje hacia las otras personas. Pero este mensaje, chicas, tiene que ser de forma clara, directa, honesta y respetuosa. Si no cumple estas 4 características, no me estoy comunicando de forma asertiva. Entonces es muy importante tenerlo en mente. Bueno, aquí nos quedamos, ¿verdad? No. Esta actividad también la pueden hacer para desarrollar lo que es la atención y la escucha hacia las otras personas. Aquí les decía, escoge un objeto, pero no lo muestres. Y empieza a describírselo a tu familiar, a tu niña, que aparte se la van a pasar al padre, a tu hija, a tu esposo, a tu mamá, con quien más convivas. Agarra un objeto y dile, te lo voy a describir, pero tú no puedes hablar, ni yo tampoco. Entonces tú lo vas a dibujar, ¿no? Entonces, esta parte o le pides a ella que lo haga y tú lo dibujas y tú no puedes hablar. Sí, tú no puedes hablar, tú nada más lo puedes dibujar y a ver si acertaste. Entonces, esto te ayuda a qué? A mantener boquita cerrada, porque hay veces que es indispensable cerrar nuestra boca y nos cuesta mucho trabajo como seres humanos mantenernos callados cuando el otro habla, porque la gran mayoría de las veces estamos escuchando a la otra persona, pero porque queremos responder. ¿Sí? No, es que aquí ya te tengo porque a esto, ¿no? Entonces no se trata de eso. Cuando nosotros escuchamos es entrar en asertividad con la otra persona cuando logramos ser empáticos. Entonces aquí les daba una técnica para que también la apliquen. ¿Qué voy a hacer cuando yo ya esté platicando realmente con una asociada mía, con un problema que sea pues obviamente del negocio, o a lo mejor te quiere contar algo de su vida personal, pues tú ya sabrás, pues, ¿no? O sea, cómo vas a llevar esa plática, pero ¿qué es lo que hago para entrar en esa empatía? Lo primero que hago es escucharla, después trato de escarbar en mi historia alguna situación similar que yo haya vivido y que a lo mejor si ella la estás viendo enrabiada y que tú digas, está pasando por esto y tratas de buscar tú también, vamos a suponer el sistema que ha estado fallando. Entonces, que tú digas, me decía una chica, es que sabes que por culpa del sistema no pude capturar a unos asociados con los cuales pues iba a llegar a los puntos y me da mucho enojo porque eso no fue mi culpa, o sea, yo recluté a la gente y por culpa del sistema pues no pude lograr mi meta, pues no, personal. Entonces, mentiras, era que, bueno, sí, era meta personal, pero también era junto con su asociado porque le iban a pagar los puntos a su asociado. Entonces, me siento frustrada, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedería conmigo? Les estoy poniendo un ejemplo muy particular. Entonces, yo tengo que escarbar en mi historia alguna situación en la que me haya sentido enojadísima con el sistema porque algo de una meta personal se haya bloqueado por culpa del sistema, ¿sí? Entonces, cuando yo encuentro esa situación, de alguna manera vuelvo a vivir las emociones que viví en aquel entonces. Y si entonces me sentí con el estómago hecho un nudo y con mucha tristeza o mucho enojo, ¿qué fue lo que pasó? Mucha decepción, porque se me fue mi meta y de esa meta dependió otra cosa. O sea, ¿sí me explico? Entonces, todo eso lo empiezo a revivir y ya entonces le digo a la persona, te entiendo y puedo sacar al tema lo que yo viví. O puede ser que no, pero con el simple hecho de que tú ya lo hayas vivido, tu tono cambia, tu mirada cambia, tus movimientos cambian y ahí la otra persona dice, oh, realmente me está entendiendo.
Y si le cuento mi historia, pues también es válido, se la puedo contar, te entiendo, recuerdo que me pasó esto y me sentí así, 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 así. Y la otra, ¿verdad? Ah, pues así me siento, pues, ¿no? Entonces, ahí la otra persona realmente siente que sí, que realmente la estoy escuchando. Y obviamente se apertura más, se abre más. Y de ahí, pues cuando la otra persona siente que yo la escucho, ella se abre más a mi liderazgo, se abre más a lo que yo le pueda decir en ese momento. ¿Por qué? Porque realmente se está sintiendo entendida. Y cuando las personas no nos sentimos entendidas, nos cerramos al líder o nos cerramos a la otra persona, que aplica con los hijos también. Cuando los hijos no se sienten entendidos, se cierran, pues, ¿no? Se cierran o nos cerramos. Cuando no nos sentimos entendidos por nuestros padres, nos cerramos ante lo que nos puedan decir. Aunque ya estamos grandotes nosotros, ¿verdad? Para eso. Ok, entonces aquí ya, vamos a hacer esta actividad, aquí es donde nos quedamos, vamos a hacer esta actividad y yo voy a comenzar. Donde yo termine mi vocal, una de ustedes va a continuar. Entonces aquí les voy a pedir que prendan su micrófono. A ver, déjenme ver cuántos estamos. Pues somos algunos. Entonces, empiezo, luego sigue Liz, luego Berenice. ¿Así les aparece a ustedes? ¿Sí? O sea, les aparece así un chorrito Liz, y luego Berenice, y luego Blanca, y luego Irma. O yo las voy diciendo, yo las voy mencionando. Tú menciónalas porque el orden es diferente en cada... Ok. Bueno, yo las voy a mencionar. Bueno, yo voy a decir una palabra y ustedes tienen que estar muy astutas porque con la vocal que yo termine ustedes tienen que continuar, ¿ok? Entonces, elote, Liz. Estimulación. Ok, Berenice. ¿Te fuiste, Berenice? Ok, Blanca. Nene. Nene. Irma. Empatía. Ok, Lady. Lady, ¿estás ahí? Adri. ¿O no encuentra palabras? Adri. No, ¿sabes qué? Es que a lo mejor la instrucción, bien maestras nosotras. Es que yo entiendo, bueno, mi cabeza dijo es la letra con la que termina, la palabra que digan y la que sigue. Ajá, así es. Todas eran con E, con E, con E. No, Entonces, no. por eso. Era con la letra que terminaba, está bien. Vamos bien. Ah, ok. Ok, gracias. Lo que sí es que vean, mira, ven, ya entró, si se fijan, ya entró. Díganme si se acuerdan de la última palabra que se mencionó, que fue la que dijo Irma. Yo sí. Empatía. Fue empatía. Empatía. Ah, bueno. Adri, ¿ya habías activado tu micrófono, Adri? Alegría. Alegría. Marta. Amor. Amor. iPhone, ¿quién es? Elia. Rosa. Rosa. Nayeli. Me la pusieron difícil. No, ya lo dijeron. Argumento. Argumento. Noah. Humberto. Optimismo. Ok. El Lady. ¿Ya estaba el Lady? ¿Se salió? Bueno, no. Bueno, si se fijan en este juego que hicimos de conversaciones, también lo pueden hacer con sus familiares. Es una actividad que tú dices, está muy sencillita, está divertida y tú dices, pero ¿a qué te está obligando? A prestar atención a lo que está diciendo la otra persona. Son ejercicios que tú pudieras decir que simples, pero en realidad te están ayudando a desarrollar una habilidad que es la de la escucha empática. Entonces, si tú aplicas este tipo de juegos, y lo sumas, es este juego más es el otro juego que les decía de escribir, pero eso es, desarrollas atención y también de alguna manera estás escuchando, pero sin palabras, pues no estás queriendo describir una situación,
en base a lo que está viviendo la otra persona. La otra persona nomás te está describiendo un objeto, yo ponía de ejemplo la taza, pero tú en base a la pura observación de la situación pudieras determinar qué sentimientos y qué emociones puede estar atravesando esa persona, nada más a través de la observación, por eso también es importante aquí el juego. Pero entonces, si conjugas estos dos juegos más la otra actividad que te decía, que ya es una estrategia que va más allá, donde tú involucras tus sentimientos y tus emociones para decir, ya entiendo por qué. O sea, nunca vas a poder estar al 100 en los zapatos de la otra persona, porque cada situación siempre va a ser distinta, pero eso te acerca mucho a lo que está pasando la otra persona. Ok, entonces en esta parte, fíjense, cuando yo estoy hablando de que debo de tener una escucha empática, ¿por qué debería de ser? Aparte de que la otra persona se va a hacer, va a entender, se va a sentir, perdón, entendida, tiene que retornar la comunicación, tiene que haber un retorno realmente de la información. Y ahí es cuando tú le dices a la otra persona, ok, entonces entiendo que esto y esto y esto y esto pudiera estar pasando. Entonces, la otra persona te puede decir sí o te puede decir no. Si es que realmente lo que tú le estás parafraseando no es lo que ella está sintiendo, entonces ella te va a decir no, porque es así, así, así asado. O sí, pero le añade, pues no, porque te quedaste corta en lo que dijiste. Pero el que te diga ya que sí, dices tú, estoy entendiendo bien entonces. Ahora, el retorno de la información, cuando yo ya estoy hablando, acá obviamente, a lo mejor por lo regular nos vamos a situaciones muy emocionales, pues, ¿no? De, cuando estuve triste, cuando estuve enojada, cuando estuve enrabiada, etcétera. Pero en realidad, la parte de la comunicación todo el día la estamos teniendo en conversaciones triviales y no triviales. Y cuando yo estoy hablando de grupos de trabajo, acuérdense que todo va a una meta. ¿Y cuál es mi meta? Entonces decir, oye, pues si te voy a dar acompañamiento es para que crezcas a un nivel de líder o que crezcas a un nivel de máster, o si yo voy a hablar con mi asociado es para ayudarlo a que él venda más o ayudarlo a que concrete a un nuevo invitado. Pero el trabajo de él más mi trabajo nos va a llevar a una meta en común, y si no hay una buena comunicación, realmente no se va a lograr a nada de lo que queremos lograr cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos logrando esa común ubicación, que era lo que le comentaba al principio. Bueno, entonces, para que ese retorno de información se dé de vuelta y que realmente pueda ser un círculo exitoso, ¿qué debo de tomar en cuenta? ¿Cómo transmito yo el mensaje? O sea, yo soy el emisor, pero ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Desde qué emoción lo estoy expresando? ¿Cuáles son mis sentimientos y mis emociones en ese momento? ¿Tengo claridad de la información que voy a transmitir o no tengo claridad de lo que voy a hacer? O sea, me arrebato por la emoción y digo, le voy a hablar y no importa, a ver qué sale. Pues no, dices, ya estás hablando de temas donde tú estás hablando de quieres crecer, pues no económicamente. Entonces, si realmente quieres crecer económicamente, tienes que tener muy claro qué es lo que le quieres decir, a dónde quieres llegar con la persona y qué es lo que van a hacer juntos para poder llegar a ese común acuerdo que cada uno quiere. El otro también quiere dinero, por eso está aquí en Betterware. También quiere puntos, por eso está aquí en Betterware. Entonces, pero no, que a lo mejor no quiere tanto dinero como yo, tantos puntos, por eso yo lo entiendo a él primero para después embonarlo con mi objetivo personal. Pero entonces, ten en cuenta eso, o sea, ¿cómo lo estás haciendo? Ahora, ten en cuenta ahora el receptor, ¿en qué nivel está él? ¿Sí? ¿En qué nivel se está comunicando en ese momento? ¿Cuáles son sus ideas? ¿Cuáles son sus sentimientos? ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Cuáles son las emociones? Y todo eso te va a ayudar a entenderlo. ¿Para qué? Para que cuando se transmita el mensaje pueda llegar claro hacia la otra persona. Entonces, hay personas, fíjate, muy prácticas y hay personas que hablamos mucho. Entonces, por lo regular, las prácticas no hablan mucho, es de, hacerlo, sin hablar mucho, pues, ¿no?
Entonces ahí cuando tú tienes a ese tipo de personalidades en tu equipo, pues tú te tienes que adaptar a él y tratar de ser más práctica. Y que dices tú, ay, pero mi personalidad es diferente. Pues no, pues ni modo, ahora eres líder y te toca desarrollar eso. Obviamente nunca vas a llegar a ser 100% práctica porque no es parte como de tus características principales, pero trato de adaptarme a la otra persona. ¿Para qué? Para sintonizar, pues, y que me entienda mejor, porque tú eres la que estás transmitiendo un mensaje y debes de tratar de ponerte a ese nivel para que te entienda mejor. Si la persona es muy tranquila, muy relajada, que quiere todo pausado, pues también tómalo en cuenta, ¿no? Toma en cuenta que es importante decir, a ver, no, si yo le propongo, y tú eres bien rápida, muy acelerada y rápido, concretas y para ti es muy fácil, pero para la otra persona no, también tienes que bajarle 2 rayitas, 3 rayitas a tu nivel de intensidad para adaptarte a la intensidad de la otra persona que está mucho más por debajo que la tuya. Entonces, ¿se fijan? O sea, cómo es todo un show realmente el relacionarnos con otras personas. Por eso dicen a veces, ay, tan fácil que es crecer en Betterware, ¿no? Pero tan difícil a la vez. Es por esto, porque a veces no nos queremos dar el tiempo de desarrollar estas habilidades tan importantes. Ahora, el canal que utilizo, pues prácticamente es el lenguaje, el cómo lo voy a decir, que también pudiera ser, perdón, mentiras, el canal es si lo voy a hacer en persona, si lo voy a hacer, por ejemplo, ahorita el canal es aquí, la videoconferencia, pero puede ser también una llamada, puede ser un mensaje escrito, puede ser un correo, puede ser un chat de WhatsApp, etcétera. Pues no, ese es el canal que estoy utilizando y siempre evaluar si es el mejor canal, porque hay veces que el canal no es el más correcto. Hay veces que para cerrar algo hay que hacer llamada y hay veces que con un mensaje está listo. Por ejemplo, si tú quieres hacer una reunión y que la reunión sea exitosa, jamás te quedes en el nivel mensaje, jamás. ¿Por qué? Porque no vas a llegar a nada. La persona va a entender el mensaje como esté y va a creer que tú se lo mandaste como él está. Si él está enojado, va a creer que tú le estás exigiendo, pues, ¿no? Que haga una reunión. Entonces, tienes que marcarle a la persona para que la persona escuche lo que le estás diciendo, lo que le estás proponiendo, que escuche tu tono de voz y que a la vez tú sepas en qué nivel está la otra persona para saber si es el momento más adecuado para proponérselo. Entonces, cuando tú quieres llegar hacia acuerdos de crecimiento, de verdad que un mensaje queda muy vago y casi nunca te lo va a entender la otra persona. Tendría que ser muy, muy trucha la otra persona. Sí saben que es trucha, ¿verdad? Muy abusada. Y el código sí es el lenguaje que ya yo utilizo, que realmente sea el lenguaje, pues que la otra persona también está, que sea el mismo, pues, ¿no? El que yo estoy hablando y que la otra persona me pueda entender. Por ejemplo, si yo hablo inglés, pues no le voy a dar las instrucciones en inglés a la otra persona si la otra no habla, ¿verdad? Porque se va a quedar en what. Y si yo soy muy formal y utilizo de palabras demasiado rembombantes, entonces la otra persona tampoco me va a entender porque voy a decir, híjole, dijo muchas palabras que no entendí y entonces como que entendí, pero no entendí. ¿Sí? ¿No les ha pasado eso? O sea, sí entendí la idea general, pero en realidad no entendí el detalle, pues. Eso se refiere cuando entendí, pero no entendí. Entonces, otra de las cosas que tienes que tomar en cuenta son las barreras. Y las barreras, ejemplo, si yo le hago una llamada a mi asociado porque quiero concretar una reunión con él para ayudarlo con sus 70,000 puntos, pero esa es una estrategia que estoy usando yo para yo crecer de nivel, y le llamo por teléfono y no se oye bien porque él está en una fiesta, ¿crees que sea el momento correcto para proponérselo? La verdad es que no, hay una barrera, que hay mucho ruido, está en una fiesta, o sea, él está en otro ambiente, tal vez hasta tomando, divirtiéndose y dice, oye, espérate tantito, ¿no? Como que estamos desentonando en la comunicación porque yo quiero ahorita relax o quiero relajo y tú me estás hablando de cosas formales, entonces la verdad es que va a haber una barrera muy grande. Otra de las barreras también pudiera ser, ejemplo, estás afuera de tu casa o vas en el carro, clásica, ¿no? Y las ventanas abajo y el viento, ¿no? Un ruidajo. Entonces la otra persona a lo mejor está en su casa y no te está escuchando y no te está entendiendo absolutamente nada. Entonces sí tienes que cuidar las barreras que pueda haber en el momento
para que el mensaje llegue lo más claro posible a la otra persona. Y ahorita pudieras decir, uta, ¿no? Pues cuántas cosas tengo que cuidar, ¿no? Mejor así me aviento los mensajes como me los he aventado siempre y así me aviento el negocio y mi vida como siempre. Pero de verdad vale la pena el esfuerzo porque después todo esto tú lo cuidas sin darte cuenta que es como los carros estándar. Al principio prestas mucha atención al clutch, al freno y al acelerador junto con los cambios, pero ya después todo lo haces mecánico y ni te fijas cuándo moviste un pie, cuándo moviste el otro. Lo mismo sucede con todos estos elementos. Entonces, para que al final entonces se pueda dar bien la retroalimentación, aquí concretando lo que es la parte de la retroalimentación, todo esto tengo que cuidar para que la retroalimentación realmente llegue con éxito. Entonces, ahora veamos la importancia de realmente yo manejar esa retroalimentación con mi equipo de trabajo, o sea, cuáles son los logros que yo lograría tener y cuál sería el impacto. Para empezar, la motivación. ¿Por qué? Porque si tú le hablas a la otra personita y le dices, oye, mira, sí, no te preocupes, vuelvo al ejemplo, ¿no? Porque ya lo traigo aquí en la cabeza de los 70,000 puntos que voy a trabajar con mi asociado. Entonces, si yo le empiezo a hablar en su lenguaje, primero obviamente tengo que conocer ¿por qué quisiera puntos? Porque a lo mejor yo llego, sí, 70,000 puntos, qué padre, y el otro ni quiere puntos. El otro a lo mejor quiere dinero o no quiere ni dinero ni puntos, entonces no es la persona correcta. Entonces busco cuando sea la persona correcta. Ella quiere puntos, ok, ahora, si ya di con la persona que quiere puntos, ¿para qué los quieres, no? ¿Qué quieres canjear? No, pues quiero un horno. Ok, vamos por tu horno. Entonces tú ya siempre empiezas a hablar del horno. Ya no hablas de 70,000 puntos, ya hablas del horno, el horno, el horno, el horno. ¿Por qué? Porque el horno es lo que quiere tu asociado. Entonces ahí le estás hablando en su lenguaje, lo que él quiere. Y eso la motiva, dice, es que yo quiero, y ella sabrá por qué querrá su horno. A lo mejor le quiere hacer pan tostado al esposo o al hijo que le encanta el pan tostado con mantequilla y le va a facilitar la vida o simplemente calentar la comida, no sé, ¿sí? Entonces, quién sabe para qué lo pueda querer la otra persona, pero ella se va a motivar porque ella trae sentimientos del por qué quiere ese objeto. Por ejemplo, la lavadora, pues no. Creo que alguna vez ya les había contado, pero por ejemplo, yo el Facilmop, cuando lo conocí, para mí fue así como la locura y me lo compré inmediatamente, ¿no? Cuando para otras personas, de hecho me pasó, mi mamá no lo quería y decía mi mamá, no es que me choca trapear con esa cosa, dice, no sé para qué lo compraste, a mí cómprame el trapeador, o sea, tradicional, pues, ¿no? Y yo así como que, si es la locura para mí, pues no, yo lo amo. Pero entonces, ¿por qué a mí me encantaba el Fácil Mop? Porque yo dejé de agarrar el trapeador con mis manos, algo que no me gustaba. Y para hacer las cosas, a mí me gusta así como hacerlas rápido, 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 ¿no? Una cosa a otra. Y para mí era bien práctico trapear rapidito. Decía, ay, rápido, rápido, voy a trapear porque ya me tengo que poner a hacer otra cosa. Entonces yo no quería perder tiempo y a mí me resultaba que me ahorraba mucho tiempo y a mí me chocaba agarrar el trapeador con mis manos. Entonces para mí me estaba solucionando algo ese mop. Para mi mamá le estaba complicando la vida porque ella quería su trapeador tradicional, pues no. Entonces por eso es tan importante hablar el lenguaje de la otra persona. Entonces yo me quedé con mi Fácil Mop y a mi mamá le compré su trapeador y asunto resuelto con ese tema. Entonces lo mismo le va a pasar a tu asociado con el premio que él decida elegir. Él sabrá que lo está motivando, pero tú le estás hablando en ese lenguaje. Ahora, si él te lo cuenta, ¿para qué lo quiere? Pues mucho que mejor, porque ahí ya todavía entraste a una comunicación más intrapersonal, porque te está diciendo para qué lo quiere. Ya estás descubriendo las emociones y los sentimientos que lo están moviendo. Pero tú con que sepas que eso quiere, en realidad no necesitas llegar más allá. Ya sabes que eso lo motiva, pero tú le hablas de ese objeto que él quiere, pues. Sí me expliqué en esta parte de la motivación, la importancia de que haya esa retroalimentación, que quede claro, pues, porque mueve la motivación de tu equipo en pocas palabras. No hablé mucho y las enredé o fui clara con los ejemplos que les di. Sí, está claro. Bueno, para mí está claro. Ok, si para alguien dice, oye, Anis, a mí me sonó enredoso, díganme, por favor, porque es muy importante que quede claro. Bueno,
Entonces, por ejemplo, esto que acabo de hacer, y no lo tenía planeado, porque comúnmente pues se tiene que hacer. Esto que acabo de hacer es parte de una retroalimentación también. Entonces, yo tengo un objetivo al cual quiero llegar y necesito saber si se está entendiendo lo que yo estoy diciendo. Entonces, eso es retroalimentación. Entonces, ¿qué importancia tiene la comunicación humana en el ambiente laboral? Permite una adecuada transmisión de información técnica necesaria para la adecuada toma de decisiones. Ejemplo, cuando hay cambio de programas de Betterware, cuando te bajan que tienes que actualizar la aplicación o que va a haber un reset o que el nuevo proceso de altas, etcétera, ¿no? O sea, que es información técnica y que tú dices, tiene que quedar clara, ¿para qué? Para que mi asociado o mi distribuidor pueda entender bien cómo es que se va a manejar ahora la situación. Entonces, por eso es tan importante, pues, que tú desarrolles esta comunicación, para que le quede muy claro lo que tiene que hacer de ahora en adelante. Ahora, favorece la comprensión de sentimientos y estados de ánimos, lo que conlleva la colaboración y solidaridad. Esta palabra es muy importante, solidaridad, solidarizarme con la otra persona, ¿sí? Entonces, cuando yo siento que me están entendiendo, es más fácil que yo también dé de mí, que me solidarice y que diga, aunque estoy atravesando por un momento difícil, como yo sé que tú te la has jugado por mí, por así decirlo, pues entonces ahora yo colaboro y también me la juego con el equipo, ¿sí? Y entonces soy capaz de dejar a un lado mi vida personal para entrar en conjunto en el trabajo en equipo, que al final del día, pues voy a salir ganando porque soy parte de este equipo y al hacer algo, pues gano. Pero hay veces que lo vemos así, o sea, es en equipo, pues no, porque tú vas a ganar y pues yo no estoy interesado en que tú ganes. Entonces, esa actitud de negación es lo que mata realmente el trabajo en equipo. Entonces, debes de cuidar mucho que no suceda ese tipo de emociones con tu equipo de trabajo, porque entonces no habría una buena colaboración y que haya una solidaridad firme entre todos los integrantes de tu equipo. Ejemplo, también, no voy a compartir lo que yo hago porque entonces van a robar mis ideas. Entonces ahí tampoco hay colaboración, tampoco te estás solidarizando con tus compañeros. A lo mejor tengo una compañera que es nueva, no sabe, y el que yo comparta la lleva a ella a su crecimiento. Pero entonces lo que yo me estoy perdiendo con esta actitud es que tampoco ella desarrolle esa parte de colaboración y solidaridad, y entonces todo lo bueno que ella pueda aportar jamás va a llegar a mí. Pero ¿qué crees? O sea, no es ella, son a lo mejor 10, 20, 30 integrantes en mi equipo. Entonces, si yo aporto de mí, imagínate cuánto me va a regresar. Me va a regresar el 10, el 20, el 30, el 40, o sea, dependiendo de las personas que sean. Entonces, qué padre cuando todos entramos en esta sintonía, porque entonces entre todos nos estamos empujando a crecer. Y cuando yo aporto, recibo. O sea, nunca voy a dejar de recibir cuando aporto. Y esta parte, ustedes como líderes, es bien importante que la formen en sus equipos de trabajo para que se enriquezcan entre todos. Yo traigo habilidades y también traigo errores. Marta trae habilidades y también trae errores. Liz también. Entonces, cada uno de ustedes trae habilidades y errores, pero cuando nosotros aportamos parte de nuestra habilidad, entonces aquí Marta puede decir, mira, yo caigo mucho en este error y gracias a que vi las cosas por afuera, ahora me es más fácil trabajar con este error que yo tengo. ¿Sí me explico? Pero porque entonces lo vi. Pero todo esto, les digo, es bien importante que lo empiecen a trabajar con sus equipos y que realmente crezcan como hermanitos Betterware, que haya la menos envidia posible, el menos rechazo posible entre los mismos hermanitos o entre los mismos asociados, sino que al contrario, te comparto, porque sé que entre más comparto, más voy a recibir. Y eso es muy bonito en los equipos de trabajo. Ahora, también, ¿qué es lo que sucede? Que va a disminuir los retrabajos. Por ejemplo, iba a ser una reunión para que creciera mi nuevo hijo distribuidor o iba a ser una reunión con mi asociado para que alcanzara sus puntos. Y con eso, pues yo ya contemplaba 3, 5 asociados nuevos esta semana. Entonces, ¿qué fue lo que pasó?
que como no hubo buena comunicación, nadie llegó. Nada más estábamos yo y mi asociado o yo y mi hijo distribuidor. Entonces dices tú, ¿no? O sea, ya yo había planeado, a lo mejor invertí tanto tiempo haciendo una presentación, bajando videos, a lo mejor hasta hice algo para demostrar comida, no sé, ¿sí? Y nadie llegó. Entonces, ¿qué dices tú? Pues no se va a caer el mundo por ese fracaso que se dio en ese momento, pero dices tú, bueno, lo tengo que volver otra vez a replantear para volverlo a hacer, porque sé que eso funciona. Entonces, si sé que funciona y quiero que me funcione, pues tengo que buscar ahora la otra manera de cómo se llegue a ese entendimiento para que cada quien haga su parte y entonces pueda ser un momento exitoso para ambos, ¿no? Para mí y para la otra persona, o más bien para la otra persona y luego para mí. Siempre es la otra persona primero. Entonces, va a disminuir mucho que tú estés así, o sea, que estés, bueno, vamos a planear otra y bueno, porque quieras que no, esto te disminuye también mucho tu energía personal. Entonces, entre más fracasos vamos teniendo, más se nos va disminuyendo la energía. Y dices tú, bueno, me voy a reponer, pero de verdad que reponer cuesta porque por un lado dices tú, no me voy a dejar vencer, pero por el otro lado ahí traes, ¿no? En tu corazón o en tu pensamiento traes esa cosquillita que no te deja del fracaso que acabas de tener. Entonces, reponerme ante el fracaso me va a ayudar la inteligencia emocional. Y tener una buena comunicación me va a ayudar a no tener tantos retrabajos. ¿Entendido? ¿O no? ¿O no he entendido? Sí. Sí. Muy Okay. claro, Por eso Alicia. todas estas habilidades en un líder son muy importantes y ninguna es más que la otra. Ahora, también en qué me ayuda la comunicación, que ofrece pues un sentido y una dirección y lo más importante, impulsa la motivación y el sentido de pertenencia en los equipos. Fíjense, esta parte, hay veces que nosotros nos sucede mucho que queremos invitar a un asociado a que se haga distribuidor y no lo logramos. ¿Por qué no lo logramos? El error número uno, el por qué no lo logramos, es porque el asociado no siente que pertenece a una empresa. Él siente que pertenece a ti, o sea, que tú le llevas sus pedidos, que a ti te paga, pero él no se siente que pertenece a una empresa. Entonces, si tú quieres que o sea, lo quieres ir preparando para cuando llegues a ofrecerle la distribución, acepte más abiertamente, trabaja eso con él. O sea, trabaja que se sienta que pertenece a una empresa, hazle ver cómo pertenece a una empresa, que es la número uno, pásale detalles de Betterware, logros de Betterware, que si fuiste a la empresa, pásale videos de la empresa, o sea, todo lo que tú puedas hacerlo sentir que él pertenece a una empresa, lo va a hacer sentir parte importante de ese todo. Y porque son parte importante de ese todo. De hecho, el asociado es el corazón de la empresa. Sin él nada funcionaría. O sea, sin él no funciona el distribuidor, sin el distribuidor no funciona el círculo del presidente, sin el círculo del presidente, pues no funcionan, bueno, tampoco entre todos no funciona la empresa. Entonces, realmente el asociado es el que le está dando vida a la empresa y la gran mayoría de las veces el asociado no es tratado como una parte esencial y muy importante dentro de la compañía. Pero entonces hazlo sentir que pertenece y vas a ver cómo va a ser más fácil que ese asociado quiera trabajar contigo por sus 70,000 puntos o que ese asociado quiera subirse a distribuidor después. Entonces, de ahí tienes para hacerte círculo del presidente. De ahí, pero hay que saberlo trabajar. Y ustedes saben que reclutar a un asociado, los que ya son máster, dices tú, pues de reclutar a un asociado, reclutar a un distribuidor es la cosa más fácil del mundo reclutar a un asociado, pero pregúntale a un distribuidor base, si es fácil reclutar a un asociado. Entonces, es el nivel de mente en donde estoy, pues. Por eso es tan importante ponerme al nivel de mi equipo. Entonces, saber dónde está, le hablo en su lenguaje, lo motivo, lo hago sentir parte de la empresa, lo hago sentir parte de mi equipo y entonces así me lo voy llevando hacia un crecimiento. Entonces, esta imagen me encantó porque pues todos van, cada quien a su ritmo, unos más adelante, otros más atrás, pero todos van caminando en la misma dirección hacia un crecimiento. Así tienes que llevar a tu equipo.
Así tienen que ir todos hacia una misma visión, pero la comunicación clara, honesta, directa y respetuosa es lo que te va a llevar a que realmente lo logres. ¿Por qué? Porque ahí es donde el otro te va a entender hacia dónde lo quieres llevar. Bueno, entonces, por último, recomendaciones. Las recomendaciones pues te van a permitir comunicarte de una forma más efectiva, que son parte de técnicas, pues no, también que tú vas haciendo. Cuando estamos hablando de que quieres expresar de manera clara y directa una petición, entonces aquí yo les ponía un ejemplo, que creo que caí mucho en estos ejemplos en hacer reuniones, así que van a decir, van a salir de aquí haciendo reuniones, pero está bien porque de verdad que las reuniones sacan mucho fruto. Entonces dice, quiero platicar contigo sobre un plan de crecimiento que tengo para ti y me gustaría compartírtelo para ver qué te parece. Entonces, si te fijas, aquí estás hablando de forma clara y directa. O sea, estás yendo al grano, pues a lo que quieres con la otra persona. Pero hay ocasiones en que la otra persona me hace preguntas y hay veces que yo no sé la respuesta. Entonces, ahí es muy importante ser honesto y directo con la otra persona. ¿Cómo responderías? No tengo la respuesta, pero la voy a averiguar y te resuelvo en un momento. ¿Sí? Por otro lado, también hay momentos en que la gente te interrumpe. No sé si te ha pasado que estás en una reunión o estás en una conversación y siempre está el que está interrumpiendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo le debes de responder a una persona que interrumpe cuando tú estás expresando algo importante y que dices, la persona no es como que esté aportando mucho a lo que yo estoy diciendo, sino más me está interrumpe y interrumpe y interrumpe y no me deja expresarme o no me deja llegar con el resto del equipo para yo tratar de ser clara y puntual y que todos me entiendan? Ella pudiera ser una barrera, ¿sí? Esa persona, cuando tú estás expresando algo, pudiera ser una barrera. Entonces, tienes que saber manejar esa barrera para el no eliminar a la persona, sino eliminar la barrera y poder llegar a tu objetivo de dar el mensaje claro y directo hacia todo el grupo. Entonces, ¿qué le dirías? Disculpa, permíteme terminar. Al término, si todavía tienes una pregunta, con gusto te la respondo. Entonces, una manera clara, directa de hablarle a la persona, respetuosa, pero también, pues tú de esa manera puedes llegar al resto del equipo. Bueno, espero que con estos 3 ejemplos te sirvan para que los puedas poner en práctica cuando te topes con alguna situación así. Ahora, cuando estamos hablando que quieres mostrar respeto y consideración por la otra persona con la que te estás comunicando, pues existe una diferencia entre comunicarse directamente y hacerlo de manera abrupta. Entonces aquí vamos a ver la diferencia. Bueno, la diferencia va a radicar en el respeto, la validación de sus sentimientos, que es algo que ya estuvimos tocando, la individualidad de esa persona y las necesidades que tenga esa persona. Entonces, las frases amables y de reconocimiento a la otra persona no hacen que el mensaje sea menos directo, por el contrario, tienden a reducir las probabilidades de que reaccione de manera negativa. Entonces, hay veces que nosotros pensamos que si lo hacemos así, es como chipilonearla demasiado, ponerme demasiado a su nivel y no lo voy a hacer para que entienda quién manda, no, porque entonces ahí tú estás tomando una actitud de arrogancia y de autoritarismo. Entonces el autoritarismo nunca te va a ayudar a que realmente haya una comunicación abierta. La autoridad sí. La autoridad, acuérdate que no es autoritarismo y la autoridad es cuando tú hablas desde el conocimiento y desde el saber hacer. Ahí es cuando tú tienes autoridad para hablar, pues, ¿no? Entonces, cuando tú hablas con autoridad, la persona se abre y responde a lo que tú le puedas estar diciendo o a la propuesta que le puedas estar llevando. Entonces, aquí un ejemplo. Estoy consciente de que al principio puede parecer laborioso. Pone el ejemplo de una reunión, pues, no, o a lo mejor que está iniciando una distribución, una persona. Entonces, como al principio la persona que está iniciando una distribución lo siente como, ay, esto es demasiado, ¿no? O sea, como que no entendí aquí, no entendí allá y ya me hice bolas. Entonces ya tú dices, oye, pues yo realmente pasé por lo mismo, me sentí igual. Ahí es donde te digo que entra la escucha, entra la empatía y ya le dices, estoy consciente de que al principio puede parecer laborioso,
pero no te preocupes, yo soy experta en el negocio, sé los pasos que debemos de cuidar para tu éxito y te voy a llevar paso a paso para que no se te haga pesado. Entonces, ¿te fijas cómo le estás hablando a la otra persona desde su nivel, pero a la vez la estás considerando y le estás teniendo respeto? ¿Tú crees que la otra persona pues no va a decir, oye, pues sí me estoy sintiendo entendida, pues, ¿no? O por ejemplo, el asociado que dice, es que es muy complicado llegar a la gente porque nadie quiere, pues, ¿no? Entonces ahí cuando tú te bajas a su nivel y le cuentas alguna experiencia tuya y le dices, oye, es que yo me acuerdo cuando comencé, me pasaba exactamente lo mismo. Incluso en una ocasión, fíjate que pasé por esta pena porque me daba, no sé, a lo mejor vergüenza y cuando llegué con él no supe ni qué decir y me quedé callada. Pero ¿sabes qué? Eso no me frenó. Yo seguí insistiendo. Al cabo es que la persona ya ni la volvió a ver. Entonces yo seguí con otras personas y con otras personas y ahorita pues ya no tengo miedo. Entonces yo sé lo que se siente y claro que no quiero que te sientas igual por eso. Yo lo voy a hacer por ti. O sea, ¿sí me explico? Entonces, no es que le quiera hacer la chamba, es que yo primero le voy a modelar a la otra persona. Yo sé a dónde voy con el ejemplo que le estoy dando. Entonces, cómo lo haga y que lo haga sentir que lo entiendo, es como él se va a sentir respetado. Entonces, aquí ya les di dos ejemplos, uno para distribuidores que van comenzando y uno para asociados, de cómo pudiera yo manejar esta comunicación. ¿Quedan dudas? Bueno, si oigo silencio, espero que no hay dudas. Número 3, concéntrate siempre en lo específico. O sea, si tú ya llevas un plan y ya llevas una meta, tienes que concentrarte en lo específico sin dar muchos rollos. Déjenme, me metieron en la perra, espérenme tantito. Una disculpa, es que siempre la saco y mi hija vino y la metió y dije yo que no vaya a ladrar, ladró. Perdón. Bueno, entonces concentrarnos en lo específico es de vital importancia para nosotros, como les digo, para poder llegar al plan al que yo quiero llegar, ¿sí? A la meta que yo quiero llegar. Si doy demasiados rodeos, puedo confundir a la persona o se me puede acabar el tiempo. A lo mejor, supongamos, hago un rol con mis asociadas, ya sea que voy directamente o porque voy a ir a dejar los pedidos. Entonces, en ese rol yo llevo una meta, no nada más de dejarle el pedido, sino que quiero conseguir a una de ellas para trabajar por sus 70,000 puntos, porque pueden ser dos mis metas. Una, que a lo mejor quiero crecer al siguiente nivel apalancándome de esa fuente de reclutamiento, o a lo mejor quiero prepararla para que tenga su equipo y después invitarla a la distribución. Entonces yo llevo un plan, tengo que ser muy específica porque tengo unos minutos. Y si llego y le digo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal te fue? Y la otra persona, pues supongamos que también platica mucho, y entonces me empezó a contar que tuvo mucho frío, que tuvo mucho calor, y yo, ay, ¿verdad que sí? Y entonces yo también empiezo, y cuando menos pensé, dije, chin, los 15 minutos que me iba a quedar de más con ella, ya me los comí y nunca llegué al tema que quería llegar. Entonces, si me quedo, ahí puedes tomar decisiones. Si me quedo, ir al punto, corro el riesgo de que a lo mejor ya no voy a alcanzar a la otra porque la otra sale a las 5 de la tarde y faltan 15 minutos para llegar y es justo el tiempo que hago. Entonces dices, no, me tengo que ir porque si no ya no le entrego el pedido y no me paga y se viene una bola de nieve, ¿no? Entonces, te fijas como un pequeño detalle te puede llevar a muchas complicaciones. Entonces, por eso es tan importante que cuando tú llevas una meta seas muy específico a lo que vas y que consideres los tiempos siempre. O por supuesto que vas a llegar siempre rompiendo el hielo, pero no te vas a quedar ahí, o sea, en una plática intrapersonal por muchos minutos, ¿no? Entonces, las personas entienden más fácilmente los mensajes que queremos transmitirles también si estos son específicos. Entonces, ser específico significa hablar de sucesos y de hechos reales en lugar de emitir juicios y evaluaciones. En este punto, también a veces, ¿qué sucede?
vamos a suponer mismo ejemplo, es la misma situación. Sí llegué con mi asociado y le dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos esto? A mí me gustaría apoyarte, y le das específicamente cómo lo harían, que es el paso a paso, pues, ¿no? De cómo lo vamos a hacer. Sin embargo, a lo mejor la otra persona me da su razón del por qué no. Y vamos a suponer que en esa razón yo supuse que tenía miedo. Entonces tú le dices, sí, yo entiendo que tengas miedo, que tengas flojera, pero mira, no pasa nada, vamos a hacerlo, ándale. Sí, entonces tú ya estás metiendo juicios y evaluaciones personales ante la otra persona, que lo más probable es que al final te va a rechazar. ¿Por qué? Porque se está sintiendo enjuiciada, o sea, que la estás poniendo bajo valoración de un juicio personal, de que si ya está, pues no, o sea, ¿cómo que traigo flojera o que traigo miedo y a lo mejor ni siquiera es eso? Pues no. Entonces, o aunque sí sea, no lo digas, ¿sí? No lo digas. ¿Por qué? Porque te puede llevar a cerrar ese canal de comunicación con la otra persona. Si no está en su momento, la dejas y ya después pues la retomas. Entonces aquí les ponía yo este ejemplo, lo que le pudieras decir. Necesitas encontrar, bueno, aquí es para cuando tú quieres hacer crecer a un linaje, este ejemplo te lo ponía así, y que le quieres dar esta estrategia de crecimiento al hijo distribuidor. Encuentra un asociado, yo te voy a hacer la reunión, pero tú encuentra un asociado de tu equipo que quiera ganarse sus 70,000 puntos. Y así le vamos a dar el apoyo a través de la reunión para que él lo pueda lograr, ¿sí? Entonces, si te fijas, le estás dando los pasos que van a seguir juntas para que ella pueda crecer en su número de asociados y en su venta, por supuesto. Entonces también le puedes decir lo siguiente para darle confianza. Entonces tú ya ahí le das otros pasitos, pues no, o sea, de qué es lo que ella pudiera decirle al asociado para que se sintiera con confianza de traer a la gente. Eso es un reto, fíjate, muy difícil de lograr, porque supongamos yo soy la mamá distribuidora y se le estoy bajando el mensaje a mi hija distribuidora o mi hijo distribuidor. Entonces, mi hijo distribuidor todavía tiene que bajar el mensaje con su asociada y su asociada con su invitado. Entonces, prácticamente estamos jugando al teléfono descompuesto. Por eso tiene que ser una comunicación muy clara y específica. Entonces, cuando tú le digas algo, tienes que ser muy específico para que la otra persona tal cual haga los pasos que tú le estás pidiendo. No todos van a ser capaces de hacer eso. Entonces, aquí tú, ¿qué debes de hacer? Pues intentarlo con el 100 de tus hijos, y ahí vas a ver quién fue capaz de llevar a cabo los pasos que tú le diste y quién no fue capaz de hacerlo. Quien fue capaz de hacerlo, o tu asociado, perdón, porque también lo puedes hacer con tu asociado, pero entonces si tú ves que la persona no fue capaz de hacerlo, no es la persona indicada. ¿Sí? Entonces ahí hay que cambiar de persona. Y así como líder tú vas encontrando, con esta trabajo así, con esta trabajo así, con esta trabajo más allá. ¿Sí me expliqué? Entonces, y luego, pues ya lo último dices, pues le das la confianza. Yo te voy a apoyar a toda la reunión, tú no te preocupes, tú nada más trae a la gente, yo me encargo de que al menos 3 te cierren, pero tú tráete a 5 o 6, y de ahí yo me encargo de que 3 te cierren como asociados, pues. Entonces ahí ya le estás dando confianza y estás siendo pues muy específica con la información que le estás dando. Entonces aquí te pone otro ejemplo donde dice, la asociada no sabe nada y si no, le dices las cosas como te digo. Nada va a funcionar. No, aquí te estoy poniendo otro ejemplo. Perdón, aquí te estoy poniendo como la parte negativa de cómo pudieras dar un mensaje no específico. Entonces, supongamos que le estás hablando a la misma distribuidora, ¿no? Y o sea, de que quiera llegar con su asociada. Entonces, tú le hablas ya en un tono, pues no tan grato, a lo mejor no molesto, pero no tan grato, más bien como autoritario. Y le dices, es que la asociada no sabe nada. Y si tú, y si no, le dices las cosas como te digo, es que ahí le puse una coma, por eso que no lleva. La asociada no sabe nada y si no le dices las cosas como te digo, nada va a funcionar. Si quieres que te apoye, no pienses, solo haz. Y si quieres crecer, aprovecha lo que te estoy ofreciendo. Entonces, si te fijas, ahí está siendo pues de alguna manera prepotente, autoritario
Y la persona pues se va a cerrar ante tu comunicación. ¿Por qué? Porque dices, pues no quiero lo que me ofreces, porque entonces lo que yo siento que me ofreces no es mi crecimiento, sino tu ofensiva directa, lo que estoy recibiendo en este momento. ¿Me explico? Entonces tú dices, pero ¿cómo no puede querer si ahí yo le voy a cerrar, yo le voy a hacer, yo esto, yo lo otro, hasta yo le voy a regalar, pues, ¿no? Y la persona no quiere hacer. Porque entonces la persona lo que está recibiendo en el momento rápido es tu manera, tu sentimiento que estás experimentando en ese momento, tu ofensiva. Entonces dice, pues no, no me quiero sentir así y esto es lo que yo rechazo. Aunque no lo sepa hacer conscientemente, que no lo sepa verbalizar conscientemente el asociado o el distribuidor al que te estás dirigiendo, de verdad que el inconsciente sí que sabe y es muy inteligente y sabe evadir muy bien lo que no le gusta y lo que no quiere. Entonces vas a cerrar todo canal de comunicación con la otra persona cuando te pones autoritaria, simplemente porque al momento la retroalimentación que tú le estás dando es negativa, no es positiva. Obviamente, lo que tú quieres llegar a hacer con ella es positivo, pero la manera en que se lo estás diciendo no es positivo, es negativo. ¿Sí me expliqué? Sí. Okay. Sí. 4. Explica tu propio punto de vista o forma de sentir al respecto. Esta parte pues también es muy importante para que la otra persona sepa pues que trate de entender cuáles son tus ideas, cuáles son tus pensamientos, cuáles son tus sentimientos, cuáles son las emociones que estás experimentando en ese momento. Y eso ayuda a que la otra persona te entienda y supongamos, si estamos en una reunión también, el mismo ejemplo de una reunión. Si tú dices, oye, es que, no sé, tengo que cuidar a mi hija y nada más tengo este horario, pues, ¿no? Para hacerlo. Entonces, si tú le externas a la otra persona con mucho respeto, con mucha claridad, o sea, ya la enamoraste, ya le dijiste, ya todo va muy bien, pues, ¿no? Pero entonces ahora tú no quieres que te cancele, no quieres que venga una actitud negativa de parte de ella o de desinterés de parte de ella, y pues, sino todo lo contrario, pues, no, oye, pues te estoy dedicando mi tiempo, mi espacio para que tú crezcas, por supuesto que con ello yo también crezco, pero yo pudiera crecer con otra persona también y sin embargo lo estoy dedicando a ti. Eso no se lo van a decir, pero yo se los estoy explicando a ustedes ahorita. Ahora, ¿qué le dirías tú en ese sentido? Entonces, cuando ya cerraste todo y que dices, sí, qué padre, vamos a hacer esto, ya tuviste que te entendió y demás, al final sí es importante que tú le digas, oye, ¿sabes qué? Fíjate que tú me comentabas que nada más podías el martes a las 4 de la tarde y en ese horario, fíjate, yo cuido a mi niña, pero ya resolví todo para que me la cuiden en ese horario. ¿Sí? Entonces, no te preocupes, vamos a llevar la reunión en el tiempo que tú puedes, nada más lo único que te pido es que al menos yo te pido que invites a 10 para que lleguen 5, pero si no logran llegar las 5, no le hace. Tú esfuérzate, invita a las 10 y vamos a tratar de que esto realmente funcione en equipo, ¿sí? Entonces yo voy a dar lo mejor de mí, tú das lo mejor de ti y vas a ver cómo esto realmente va a funcionar. Pero tú le estás expresando cómo te estás involucrando en una tarea que lo vas a ayudar, pero a la vez le estás expresando que tú estás dejando una tarea importante en tu vida y incluso, pues no es tan necesario que le hagas, en esa situación específica, que le expreses tu sentimiento, ¿no? De, ay, estoy sufriendo porque voy a dejar a mi hija, o sea, pues no, porque a lo mejor no estás sufriendo y si lo estás haciendo, tampoco es tan necesario que se lo expliques, pero sí que le digas, que le externes qué es lo que tú estás viviendo. Y hay veces que sí vas a tener que expresar sentimientos para que la otra persona te entienda. Y aquí, pues, a ver, yo te ponía un ejemplo que dice, la reunión que impartiremos es muy importante para tu crecimiento. Le estoy echando muchas ganas para que esto se logre, pero necesitamos empujar juntas. Si cada una hace lo que le toca hacer, te aseguro que llegarás a tu objetivo. Deseo apoyarte, pero necesito tu compromiso. Y aquí, pues, pregunta clave, pues, no, cuento contigo. Aquí está cerrando el compromiso. Es como la firma, pues, ¿no? Cuando, así como ustedes firmaron con Betterweb, es como cerrar ese compromiso de yo estoy entrando a tal cosa, yo voy a hacer tal cosa y tu empresa me vas a dar tal cosa. Es lo mismo, pues no, pero en palabras. ¿Sí?
Entonces, esto lo pueden utilizar mucho al final, cuento contigo, o sea, realmente para que esto funcione. ¿Quedó claro ese punto? Sí, quedó claro. Gracias, Marta. Bueno, por último, convierte Sí. la plática en un verdadero diálogo entre dos personas, no lo hagas monólogo. Por ejemplo, lo mío es más de mi parte, es más como una conferencia, pues no, trato de hacerlos participar y demás, pero cuando tú ya estás más en cortito, que más en intimidad, más en interacción con tu asociado, con tu distribuidor, sí es muy importante que hable, porque si no habla, no puedes saber cuáles son los pensamientos acerca de las ideas y los pensamientos acerca de la propuesta que tú le estás dando. Si yo, por ejemplo, le digo a Marta, oye, Marta, es que mira, las reuniones están padrísimas y vamos a lograr que tú tengas a tus 3 nuevos asociados esta semana. Te garantizo que sí o sí los vas a tener, pero necesitamos hacer esto y esto y esto otro. Necesito que vayas y consigas y ya, y yo te empiezo a dar todo lo que tienes que hacer. Y al final, ok, Marta, ¿quedó claro? Y Marta así como que, pues sí, pero así como que me aventaste todo de un jalón y como que entendí en su momento, pero ya se me olvidó a la vez todo, pues, ¿no? Entonces, o sea, como que fue entendiendo mientras ibas hablando, pero a la vez, como me dijiste tanto, ya se me olvidó cuál era el centro de lo que tenía que hacer. Entonces Marta se queda así como que me dio vergüenza no entender, decir que no entendí y mejor prefiero decir que sí entendí, pero no entendí. Y yo, perfecto. Bueno, nos vemos el martes a las 4 de la tarde. Y llego el martes y Marta, ni siquiera Marta se conectó. Entonces yo así como que, Madre Santa, o sea, si yo le expliqué, si yo le dije, ¿no? Entonces todo. Entonces ahí el error es mío, porque yo nunca, a lo mejor Marta estaba cuidando a su mamá porque estaba enferma, o a su niña porque estaba enferma, o a lo mejor ella está enferma y tenía que ir con el médico. Pero como no la dejé hablar, yo nomás estaba dice y dice y dice, no me permití conocer sus ideas, sus pensamientos, qué opinaba acerca de lo que yo le estaba proponiendo. O sea, realmente todo eso tiene que ser importante cuando quiero llegar a una meta en común con otra persona, ¿sí? Entonces, también en un futuro, también es importante, aquí yo les ponía como una pregunta más a futuro. Supongamos que sí se fue dando todo muy bien, pero al otro día o a los 2 días o a los 3 días le marcas y le dices cómo vas con los preparativos o cómo te sientes con los preparativos. A lo mejor ya Marta anda reventando del estrés porque ya invitó a 3 y las 3 le dijeron que no y entonces siente que ella es un fracaso para invitar, pero obviamente pues no lo quiere decir así. Y entonces tú le tienes que ayudar a Marta a decir, oye, tranquila, no eres tú, o sea, así es muchas personas. A ver, cuéntame, esta no puede, es que no puede porque trabaja y sale a las 5, entonces no eres tú, nosotros pusimos la reunión a las 4, entonces no te preocupes, vamos por una que sí pueda, pues, ¿no? Entonces, ahí o sea, ya le empiezo a bajar yo el nivel de estrés o de ansiedad a Marta o de negativismo que pudiera traer en ese momento y la sigo preparando para poder llegar realmente al objetivo en común que queremos llegar como equipo. Y estas son las 5 estrategias principales cuando yo quiero hablar con otra persona y llegar a un logro en común. Entonces, ¿qué les pareció? ¿Les aporta algo para sus negocios? Sí, mucho. ¿Sí? Muchísimo. Qué bueno. Me da mucho gusto que les aporte esta plática. Por supuesto que va a quedar grabada. Yo creo que va a valer la pena que la vuelvan a ver, porque pues obviamente yo estoy hable y hable y hable por temas de tiempo. Y no les da chance de escribir, pues no, pero ya ustedes tranquilamente dicen, agarro estos 5 minutos, escribo, agarro otros 5 minutos más tarde, escribo y así sucesivamente para que ya puedan tener el acordeón cuando se vayan a echar una platicada por teléfono y tú digas, aquí tengo el acordeón, pues no, o sea, ¿qué tengo que decir aquí? ¿Qué tengo que decir allá? O sea, y van regulando y de verdad que la van a regar muchas veces, pero la práctica es lo que les va a dar la habilidad. Entonces, atrévanse al error para que puedan ser realmente unos maestros. Y pues con esto terminamos, chicos, la sesión, que fíjense qué bueno que la volvimos a ver, porque pues creo que las prácticas que hicimos la vez pasada, al final, que fíjense, por eso yo metí las dinámicas, porque al final sentí algunas personitas como que
como que sí estuvo muy claro, pero como que fue mucha información para que mi cerebro la pudiera captar en una sola sesión, pues, ¿no? Entonces yo dije, bueno, creo que me tengo que ir un poquito más despacio y aparte meter prácticas, pues, ¿no? Meter dinámicas para que pueda ir el cerebro pueda ir identificando, asociando las palabras, el conocimiento con el hacer, y entonces también se va relajando y va entendiendo mejor. Entonces, qué bueno que lo pudimos retomar. Nada más que quedó grabado en 2 sesiones, una parte de ayer y otra parte de hoy. Bueno, pues con esto termino de